Hola amigos, bienvenidos a nuestro podcast Se trata de él. Hoy nos acompaña nuevamente el pastor Denis para seguir hablando sobre el tema de la semana pasada, aprendiendo a escuchar la voz de Dios. Gracias Denis nuevamente por acompañarnos en esta misión. Gracias por la invitación nuevamente. Denis, según la Biblia, ¿cuáles son las formas en las cuales Dios nos habla? Sí, a los oyentes y a todos los que nos están sintonizando en este día, Caleb, yo creo que escuchar la voz de Dios tiene una importancia vital hoy en día para la comunidad de fe y la comunidad de creyentes, porque eso es lo que nos estará dirigiendo en toda nuestra vida cristiana. Escuchar la voz de Dios es vital, es importante para todo aquel que intenta al menos continuar y seguir el camino del Señor. A la pregunta que se nos hace en este día sobre formas en las que Dios nos habla, Sí. Está básicamente dicho, y si Dios lo dice así de esa manera, no cabe dudas al respecto. En Hebreos 1 y 2, el problema de la forma en la que Dios nos habla, hay una sola forma, pero el problema está en el concepto o la manera en la que nosotros queremos escuchar la voz de Dios. Así mismo, ¿eh? Dios estableció en su palabra la manera y por dónde es que Él nos habla, pero el creyente en muchas ocasiones no escucha la voz de Dios porque no quiere escucharla de la manera que Dios ha dicho ya. Dios dice así en la palabra, Hebreos 1 y 2. Dios habiendo hablado de muchas maneras a nuestros padres por los profetas, nos ha hablado en este tiempo por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Nos habla por el Hijo. Esa es la gran verdad y el establecimiento de su palabra. Y no cabe dudas al respecto. Ahí se despeja toda duda, todo X y toda Y. Sí. Ahí el solo resultado es el crecimiento del creyente. Entonces nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. El autor de Hebreo quiere establecer que Cristo es mayor que todo el que vino antes que Él. Él quiere dejar eso por sentado. Y para dejar eso por sentado, está hablándole a los hebreos en esta carta para decir, ustedes han escuchado muchos profetas y mucha gente del Antiguo Testamento. Ahora todo es por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Entonces, para responder un poco más a la pregunta que me hacías, el creyente debe saber que si quiere escuchar la voz de Dios, tiene que morir a todo lo que tenga que ver con concepción preestablecida de escuchar la voz de Dios. Tiene que olvidarse de la zarza, tiene que olvidarse de la televisión, tiene que olvidarse de los grandes predicadores. La forma es a través de Cristo. Los grandes predicadores siempre lo que van a hacer es confirmarle una palabra de Dios en su espíritu. Claro. Una palabra que recibiste, una palabra que leíste, una palabra que tú ya has manejado en tu relación con Dios, y Él viene a establecerte esa verdad en tu espíritu y establecerte en esa verdad que Dios te ha dicho. A afirmarte, a darte mejores herramientas para que tú camines en eso que Dios te ha dicho de una manera eficaz. A eso viene el predicador, a eso viene el profeta, a establecerte sobre esa verdad que ya Dios te dijo. Porque la profecía más, de hecho, perfecta que tenemos es la Escritura. Entonces, ¿la forma en la que Dios nos habla? Sí, por el Hijo. ¿A través de quién? Del Espíritu. Y así lo dice entonces en 1 Corintios, cuando dice que estas cosas nos las reveló por el Espíritu. Entonces, ¿quieres escuchar la voz de Dios? ¿Quieres que Dios te hable? Tienes que estar en el Espíritu, para que Él te revele en el Espíritu las cosas espirituales. Claro. El hombre natural y el hombre carnal no podrá entender ni escuchar de una manera concisa la voz del Señor. ¿Por qué? Es una persona natural, porque no la va a entender. Muchas veces no es que Dios no nos ha hablado, es que no hemos entendido cuando nos ha hablado. ¿Por qué? Porque somos naturales. Estamos viviendo una vida netamente carnal. No entendemos cuando Dios nos habla.
Entonces la forma, sí, a través del Espíritu, y nos los dio. Además de eso, es tan perfecta la obra de Dios que Él dijo, no contenderé para siempre con el hombre. Yo soy Espíritu. Nos habla a través del Espíritu. Entonces tenemos que estar en ambientes espirituales, en momentos espirituales y vivir una vida espiritual. Entenderemos, sintonizaremos, comprenderemos más claramente cuando Dios nos está hablando de un asunto espiritual. Así mismo es, ciertamente. ¿Y cómo podemos distinguir si lo que se nos está diciendo viene de parte de Dios o no? Sí, Cale, aquí, como decía en el programa anterior, es una pregunta, en el ambiente de derecho se habla capciosa. Sí. Porque tiene matices por donde irse uno. Distinguir cuando Dios nos está hablando o no. Distinguir cuando Dios nos está hablando. Es decir, si lo que estamos escuchando es de Dios o no. Exacto. Es decir, que alguien te está hablando y tú quieres saber si lo que estás escuchando es de parte de Dios o no. Podemos hablar aquí entonces de predicación. Podemos hablar aquí acerca de una palabra profética en tu espíritu. Exacto. Podemos hablar aquí de que estabas escuchando una canción, una adoración, y quieres saber si la letra es de parte de Dios o no. Estás escuchando una melodía y quieres escuchar si la melodía que te está ministrando en tu espíritu es una melodía espiritual, cristiana o no. Es decir, estás escuchando muchas cosas y quieres definir cuál de todas esas cosas vienen de parte de Dios o no. Por eso es que es bastante amplia, le decía Cale. En cuanto a predicación, tiene un poco más de facilidad en cuanto a escuchar o definirla. ¿Por qué? Porque al contrastarla contra lo que dice la Escritura. Claro, es sencillo saber. Exactamente. Es sencillo saber a la persona espiritual que tiene por costumbre leer la Biblia. Claro. A la persona que no lee la Biblia y que constantemente está escuchando predicación, por supuesto que le será mucho más difícil saber cuándo algo es parte de Dios o no. Porque no lee, porque no estudia, porque no saca principios, porque no puede distinguir mediante la Biblia qué cosa que está escuchando es verdad o no. Y eso tiene que ver también con el pacto. Una de las cosas importantes es definir cuando algo que te están hablando es una enseñanza correcta, leyendo a Moisés, pero sin el velo puesto. El apóstol Pablo, me gusta porque el apóstol Pablo ayuda a la comunidad de fe a definir este asunto cuando dice, ustedes leen todavía a Moisés con el velo puesto. Y eso es importante para la comunidad de creyentes de hoy. No podemos continuar leyendo a Moisés con el velo puesto. No puedo escuchar una palabra de Dios que solamente me lleve a reflexionar acerca de la vida, pero no me lleva a Cristo y a su palabra y a su verdad y a vivir conforme al propósito que Él vino. Entonces, continúo siendo la misma persona, no he cambiado, no hay propósito de Dios en mi vida, no vivo para la obra del Señor. Entonces hay un problema de si lo que es un problema de que si es lo que estoy escuchando o es lo que quiero vivir. Definir la pregunta. ¿Cómo puedo definir si lo que estoy escuchando es de Dios o no? Porque me guía a toda verdad. Dice así la palabra del Señor. Y Él tomará de lo mío y se lo hará saber. No lo hará por su propia cuenta. Tengo que saber cuando algo estoy escuchando si es por cuenta de la persona que está hablando o es tomado de el Señor Jesús, ¿verdad? A través de la Escritura. ¿Cómo puedo definir si algo es de parte de Dios o no? A través de la Escritura. ¿Y hacia dónde me está llevando? ¿Cuál es la verdad que está dejando establecida en mi corazón? ¿Me está llevando a mejores promesas y a la palabra del Señor? ¿Me está llevando a yo vivir una vida cristiana basada en el proyecto de vida que tiene Dios para mi vida? Sí. ¿Me está llevando a que
yo establezca a Cristo como Señor de todas las cosas? Sí. ¿Me está llevando a que mi vida desorganizada tengo que organizarla para que Dios entrone en mi vida? Sí. ¿Me está llevando a cumplir el propósito de Dios para mi vida? Sí. Eso es de parte del Señor. Porque hay ganancias en Cristo. Él quiere ganar todo en nosotros. Ese es su propósito. Ganar en todo y en todos en nosotros. ¿Ah? Formarse en nosotros. Toda la palabra que estoy escuchando, la canción que estoy escuchando, la predicación que estoy escuchando, alguien me está dando una palabra profética a mi vida y me está llevando a que yo tome autoridad sobre las cosas en Dios y me establezca en Cristo. Eso es de parte del Señor. No de parte del Señor, por supuesto, todo lo que tiene que ver con todo esto que tiene que ver con el humanismo. Si ahí sabrás entonces si algo que estás escuchando solamente te lleva a vivir una realización personal y humana. Eso es una realización personal y humana. ¿Es para tu vida? Sí, pero realización personal y humana. Claro. Dios está comprometido con su palabra, está comprometido con su diseño, está comprometido con lo que Él quiere hacer en la vida del creyente. Y entonces, eso es parte de la respuesta de distinguir si algo es de parte de Dios o no. ¿Y qué debemos hacer cuando sintamos de que Dios está en silencio? Qué linda la pregunta. Hay una porción en la Escritura, y estoy hablando aquí no estoy hablando aquí con el texto delante, ¿no? Para buscarte y definírtelo. Pero si la comunidad creyente escucha este programa hoy y ahora, puede buscarlo en sus versiones y en la Biblia. No sé si es un salmo, cantar, que dice que callaré de amor. Creo que es un cantar, creo que está en Cantar de los Cantares. Creo que está ahí. Callaré de amor. Es decir, en la Escritura hay lugares en los que se dice que Dios estuvo en silencio. Que haya estado en silencio casi siempre era producto al que el hombre no quería escuchar. O no quería terminar de hacer lo que Dios le estaba diciendo. Y Dios se cayó. Estamos hablando de 400 años de silencio. Estamos hablando de cuando trae la palabra del Señor, cuando el profeta Samuel, que escaseaba la palabra del Señor. Estamos hablando de antes que llegara Jesús, que había tiempos de silencio y trajo la palabra. Es decir, vamos a ver en lugares en los que Dios estuvo en silencio. Sí, podemos verlo en la Escritura, está recogido en la Escritura. Ahora, la pregunta es cuando sintamos que Dios está en silencio. Estamos hablando del Antiguo Testamento. Y aquí volvemos a caer en lo mismo del Nuevo Pacto y el Antiguo Pacto. En el Nuevo Pacto tenemos por gracia y por revelación y por gracia de Dios la Escritura. El que constantemente está leyendo la Escritura, no puedo decirlo de manera absoluta, pero sí puedo decir convencido de que casi nunca sentirá que Dios está en silencio. Porque Jesús dejó claro algo ahí en Juan 4 con la mujer samaritana. El que tenga sed, venga y beba. Y de su interior correrá río de agua. Que tenga sed, venga y beba. No estamos ni huérfanos, no somos advenedizos, ni somos extranjeros. Tenemos un Padre eterno, Cristo en nosotros la esperanza de gloria, y tenemos las arras de nuestra herencia, que es el Espíritu. Nunca estamos solos. No está Dios callado en la vida del creyente. El que tenga sed, venga y beba. Siempre hay para aquellos que buscan al Señor. Hay momentos en los que tú sientes que Dios no te ha hablado. Sí, hay momentos en los que sentimos eso. Producto de nuestra naturaleza antigua y que
somos muy cariñosos, y más para los latinos, que somos muy cariñosos en las cosas del Señor. Sí. Queremos que Dios esté constantemente abrazándonos y apapachándonos, sí. Y queremos estar ahí. Y que nunca perdamos eso como latinos, que somos calurosos y demás y demás. Pero que nosotros sintamos en algún momento que Dios está en silencio, no significa que Dios esté en silencio. ¿Ah? Podemos ir siempre a Él y habrá respuesta y pronto socorro para nuestras preguntas y nuestras necesidades. Pero si debiéramos hacer algo cuando sintamos que Dios está en silencio, es estar tranquilo y conocer que Él es Dios. Porque lo que sí debe estar seguro en la mente del creyente es de que Dios está con él todo el tiempo y en todo momento. Aunque sintamos que Dios está en silencio. El estar quieto y el experimentar esa soledad en ocasiones casi siempre estará dirigiéndonos y acercándonos a Él. Hay una porción en la Escritura que dice que Dios se alejó de sus discípulos al tiro de una piedra. Buscamos a eso ahí, los que están escuchando hoy, utilizando el programa. Puedes buscar ese versículo y decir, ¿en serio que dice eso? Sí, dice, y Dios se alejó de los discípulos al tiro de una piedra. Y eso es interesante. Y aquí va una palabra profética para aquellos que escuchan. Puedes parecer que Dios está lejos, que Jesús se ha alejado y que no estamos con el Espíritu Santo. Pero puedes estar seguro que está al tiro de una piedra. ¿Cuánto más lejos puedes tirar tú? Tira la piedra. Por muy lejos que tire la piedra, es para ti alcanzable, es para ti llegable. Puedes llegar hasta donde tú tiraste la piedra. Si tú tiras la piedra y llegas hasta el lugar en que tiraste la piedra, fíjense, ese espacio, cuando llegues, verás que ahí Jesús está en tu vida, que Jesús está ahí contigo, que no está tan lejos nada, que está al tiro de una piedra, que si te esfuerzas un poquito más, que si llegas hasta donde tú todavía crees que no puedas llegar, ahí Dios está. No está tan lejos. Parece que sí, pero no está tan lejos. Dios está contigo, Dios está en tu vida y Dios puede todavía darte una palabra en momentos de escasez y cuando sientas que está en silencio. Así mismo es. Y hasta aquí nuestra misión de hoy. Muchas gracias nuevamente, Denis, por acompañarnos. Ha sido de gran bendición tenerte nuevamente acá. Ya está siendo costumbre tenerte por acá en el programa. Sí, un placer. Un placer. Nos vemos la semana que viene. Hasta entonces, muchas bendiciones.